Les doy la bienvenida a una nueva cápsula para seguir sumergiéndonos en este fantástico mundo, la verdad, de la hipnosis ericksoniana. Nos vamos a sumergir especialmente en lo que tiene que ver con los postulados, los principios y un poco más que eso, porque a partir de ellos también vamos a estar elucidando la concepción de persona, cómo Milton Erickson piensa la persona, cómo Milton Erickson piensa el proceso de curación. Él hablaba mucho de sanación y de curación. Recordemos que él era psiquiatra y trabajaba desde la clínica, y por eso también los consultantes eran llamados pacientes, ¿no? Era un poco el paradigma desde donde él trabajaba. Así que bueno, vamos a ir viendo postulados, principios, concepciones, que son como las cosas más macro en relación a la hipnosis. Nosotros venimos hablando mucho de estado hipnótico. A veces se hace la diferenciación a veces se habla de hipnosis como la técnica, y de estado hipnótico como el efecto de la aplicación de esa técnica, ¿sí? La técnica, o sea, la técnica de la hipnosis, la vamos a ver en la cápsula que viene. El estado hipnótico es todo lo que estuvimos compartiendo hasta ahora. Lo que nos queda allí en el medio para unir estos dos mundos es el ver sus principios y sus postulados. Bueno, vamos al PowerPoint. Parece que va a ser como más interesante ir por ahí. La estrategia terapéutica de mantener un carácter integrativo y multidimensional. Para mí él tiene una concepción muy clara de persona cuando plantea esto, y tiene que ver que lo que emerge como consulta, como motivo de consulta en el espacio de acompañamiento, en sus pacientes, diría él, ¿sí? Va a estar multideterminado. Esto es como una mirada muy clásica para él. Es entender que hay múltiples factores que van a estar determinando la experiencia en un momento dado de la vida. Entonces, si hay múltiples factores que determinan lo que a mí me pasa y la emergencia de un síntoma, voy a requerir de una mirada integrativa. Traducido esto a la clínica que él propone, él se daba el lujo, ¿sí? Para mí creo que es un lujo que hoy en día se está retomando, pero en aquel momento era un lujo porque era una excepción, de hacer uso de múltiples enfoques. Piensen que en aquel entonces todavía no se hablaba siquiera de lo integrativo como hoy se habla. Él hacía realmente uso de múltiples enfoques. Si bien Milton Erickson es conocido y reconocido por la hipnosis ericksoniana, ¿sí? No era lo único que hacía. Él es verdad que utiliza el lenguaje vago y todo el lenguaje confusional, que es todo lo que vamos a ver en el próximo módulo como una forma de generar acompañamiento, pero también era cierto que cuando él tenía que prescribir una tarea, la prescribía, y eso no tiene que ver con procesamiento metaconsciente, ¿no? Yo prescribo una tarea a la persona para que haga, anda y trata de tener todas las veces que puedas este síntoma hasta que nos veamos la próxima vez. Una prescripción paradójica, pero no hacía solo prescripciones paradójicas, sino que también hacía prescripciones de tareas concretas. Ya vamos a ir contando algunos casos para que esto se entienda. Entonces, si bien él es muy reconocido porque funda la hipnosis ericksoniana, no era lo único que hacía. Él trabajaba con metáforas, trabajaba desde el lenguaje, trabajaba generando estados hipnóticos, pero también trabajaba, ¿sí?, con la prescripción de tareas, iba a los lugares, iba al encuentro de sus pacientes, a los domicilios de sus pacientes, recibía gente en su propio domicilio. Entonces, que él diga que la estrategia terapéutica de mantener un carácter multidimensional e integrativo tiene que ver con esto, con que él se daba el lujo, y lo vuelvo a decir así categóricamente, él se daba el lujo de integrar múltiples disciplinas en su hacer, y por eso dio origen a tantas miradas distintas, ¿no? Recordemos que Milton Erickson no hizo escuela, ¿sí? Como recién decía, él no hizo escuela. Todo lo que conocemos de él es a través de los post-ericksonianos, es decir, aquellos que siguieron estudiándolo a él. Y alguno hizo más foco en una cosa, otro más en otra. Lo único que tenemos de él son los escritos de las desgrabaciones de los seminarios que impartía. Y luego lo demás son recopilaciones. Entonces, esto de que él no haya hecho escuela, sumado a que lo que hacía era multidimensional, hace que todos los post-ericksonianos, ¿sí?, hayan puesto el acento en algo particular. Sí es verdad que hay un núcleo duro, que es lo que se conoce como modelo Milton, que lo vamos a ver en la próxima clase, o en la próxima tanda de cápsulas, perdón,
que es como lo que más ha trascendido, pero él hacía mucho, mucho más que eso y tiene que ver con esta concepción de lo policausal en la determinación de un síntoma. Y entonces, si el síntoma es determinado policausalmente, he de tener yo la necesidad de tener una mirada integrativa con distintas herramientas. Entonces, este sería el primer postulado que habla mucho de la concepción de persona. Podemos ver el segundo. Paso primero el PowerPoint más grande para que se vea. La conducta humana es una experiencia individual y variable, al igual que la terapia que lo aborda. ¿Sí? Volvemos a esto, ¿no? O sea, no es lo mismo, pero está cerca. Él concibe a la persona con una individualidad. Bueno, este es el motivo por el cual él no hace escuela, porque él decía que la experiencia de una persona a la otra era tan variable y eran tan diferentes las formas de abordaje que él usaba, también gracias a lo integrativo, que era imposible hacer una generalización acerca de qué hacer para tales patologías o qué hacer para tales tipos de personalidades o qué hacer para tales casos. ¿Sí? Entonces, esto de pensar a la conducta humana como una experiencia de este tipo, tan individual, cada persona tiene una experiencia humana diferente, por lo cual el tipo de acompañamiento que yo hago es imposible de ser generalizado. Necesito adecuarme a esa individualidad para poder acompañarlo. Y a lo mejor lo que funciona para uno no funciona para otro. Fíjense que son, por eso decía en la introducción, son los postulados a partir de los cuales él trabaja, pero a la vez nos permiten comenzar a ver la concepción de persona que está como atravesando todo el tiempo. Para mí, paradigma integrativo es algo hoy mucho más hablado, pero es central para poder dar cuenta de la experiencia humana. Y el tema de encontrar modelos de que me permitan hacer algo específico para ese emergente de esa persona en ese momento, porque ni siquiera puedo decir esta persona se trabajaría con tal tipo de terapia, porque esta persona es distinta a la misma persona si me consultaba 10 años antes, 5 años antes o 2 años después. Entonces, conseguir la policausalidad lo lleva a la integralidad y concebir lo variable de la experiencia humana lo lleva a que cada tipo de acompañamiento tenía una forma particular en sí. Estos son los argumentos por los cuales él nunca quiso generar un corpus teórico que funciona como una generalización acerca de las explicaciones de lo que uno hace en el espacio de acompañamiento. ¿Sí? Avanzamos un poquito más. Otro principio importantísimo. El perfeccionismo es un gran obstaculizador del proceso terapéutico. A mí me gusta decir siempre, el doble de lo bueno no siempre es mejor, ¿no? Seguramente en alguna otra cápsula apareció. ¿Qué quiere decir esto del perfeccionismo? Él trabajaba mucho, era muy cuidadoso con las expectativas de cambio. Él decía, una expectativa de cambio muy alta, ¿sí? Muy grande. A mí la idea de expectativa hoy no me hace tanto sentido, pero lo cuento como lo planteaba él, o como lo entiendo de lo que planteaba él. Y él decía, una expectativa muy alta implica, ¿sí? O puede implicar una paralización, una inmovilización. Si yo me pienso que tengo, todo esto para recuperarme, ¿sí? Lejos de pensarlo desde aquello en lo que creas, ¿sí? Pensaba que eso paralizaba a la persona. Esto de lo grande, de lo perfecto, de lo impecable, de lo inmaculado. Él trabajaba mucho con pacientes con trastornos corporales severos, parálisis, él había sufrido, ya después lo vamos a ampliar en una cápsula, ¿no? Pero él había sufrido varios tipos, diferentes enfermedades que lo llevaron a estar postrado mucho tiempo en una silla. Y esto hizo que él sea consultado por dolores crónicos y por parálisis y por este tipo de cosas. Entonces ahí él se dio cuenta de que el perfeccionismo era un obstaculizador del proceso de acompañamiento, que si la persona venía con una dificultad en el dedo de rigidez, por poner un ejemplo, ¿no? Y quería llegar a esto, no iba a llegar, pero si quería llegar a eso, iba a comenzar. Y luego, en la inercia de ese primer paso, iba a llegar a esto, ¿sí? Porque no es que él dice que no hay que llegar o que no hay que apuntar. Él decía que había que ir en este primer paso realizable. Bueno,
la PNL toma mucho de esto. Cuando hicimos la diferenciación de grandes objetivos, ¿por qué mejor no los segmentamos en metas? Tiene mucho que ver con estrategias que seguramente ahora anticipe un poco. Y eso hacía de que él sostenga esto, de que no hay que ir por el todo de entrada. Podría ir contando algunas de las estrategias. Él habla del particionamiento, es de él de donde sale, es una estrategia más que un postulado. Y él segmentaba, esta idea de segmentar, ¿sí? Él trabajaba dos cosas juntas, el particionamiento y la progresión. El particionamiento, como su nombre lo indica, es esto mismo que nosotros vimos, como por eso me animo a contarlo rápido, porque un poco lo vimos, es esto mismo que contamos de segmentar un objetivo grande, ¿sí?, en segmentos más chicos. Es una estrategia terapéutica que justamente surge de acá. Y la progresión es esto otro que les estoy diciendo. Si yo ya logré esto, luego se genera una inercia a partir de la cual el proceso transformacional sigue desarrollándose. No sé si conocen la ley del 80-20, 20-80, y es el 20% del esfuerzo para que después el otro 80% siga un cauce mucho más natural. Este primer 20%, ¿sí?, es donde necesito sacar la idea de perfeccionismo para que después el resto siga desarrollándose. Así que esta sería para mí una tercera estrategia, ¿sí? Un tercer postulado, y de paso aproveché y les conté dos estrategias. Las aprovecho a contar, insisto, porque en realidad ya las vimos. Particionamiento es una estrategia terapéutica de Milton Erickson y progresión es una estrategia terapéutica de Milton Erickson, ¿sí? Como segmentar e ir a lo primero, ir a lo segundo, y esto que él hacía más en el mundo físico, por decirlo de alguna manera, después empezó a jugar también en otro tipo de objetivos, en otro tipo de meta y en la salud mental en general, ¿sí? Bien, vamos, avanzamos uno más. Para mí estos dos son como, no sé si los más importantes, pero son los que más me gustan. Vamos en grande primero. La curación es consecuencia de la participación activa de la persona. Valia, ¿sí? Esto es importantísimo si lo contextualizamos en el momento en que la hipnosis ericksoniana surge. ¿Por qué digo esto? Antes del movimiento de la hipnosis ericksoniana, lo que había como hipnosis estaba muy ligado a lo que se conoce como el influjo del médico, ¿no? Las primeras cuestiones tenían que ver con algo que se conoce como mesmerismo, ¿sí? El mesmerismo se consideraba que había como un líquido, ¿no?, un líquido animal que corría por determinados canales invisibles y se generaban bloqueos, y cuando esos bloqueos se generaban se producía la enfermedad mental. Y lo que el médico tenía que hacer, ¿sí?, era, sin tocarlo, desbloquear esos canales. Entonces ahí aparece esto de imposición de manos, la mano en la frente y cosas así que tenían que ver con un tipo de... eran los primeros esbozos de un movimiento que luego terminó siendo la hipnosis, esto del mesmerismo, el influjo del médico. Entonces, por eso cuando uno lee este otro principio de que la curación es consecuencia de la participación activa de la persona, él se está separando de todos aquellos modelos médicos o de acompañamiento donde se supone que la persona se cura en la sala de espera del médico, ¿no? Está este refrán que también populariza esta idea, ¿sí?, del mesmerismo, del influjo del médico. Entonces, cuando Milton Erickson sale a decir esto, que parece ingenuo, no lo es en absoluto, porque está diciendo, si querés curarte, si querés sanarte, tenés que participar activamente en tu proceso de curación o de sanación. Por eso existía la prescripción de tarea en el modelo ericksoniano, ¿no?, porque él entendía que la persona tenía que tomar un rol activo. Esto lo separa, insisto, no solo del mesmerismo, sino de toda gran parte del paradigma médico incluso actual, ¿no?, donde está el médico que sabe, que es el que te va a decir qué tenés que hacer y va a darte una pastilla, ahora va a ser la pastilla, pero va a darte una pastilla para que te cures. Y vos estás ahí esperando que eso haga efecto. Ese rol pasivo dentro del proceso de curación, para Milton Erickson, no era bueno. Entonces, de paso, les aprovecho a contar
un primer movimiento de la hipnosis, esto del mesmerismo, estamos hablando de 1800, inicio de 1800. Después ya para 1900 teníamos a Sigmund Freud, ¿sí? Haciendo trabajos desde la hipnosis con sus pacientes histéricos, ¿sí? Ahí estaba un poco esta idea del relojito, y ahí empezaron a decir que no servía, que no servía, no servía, y luego empieza este otro movimiento dentro de la hipnosis, donde no está el médico haciéndole cosas a la persona, sino que está el médico sosteniendo una pregunta, y es, ¿cómo puedes hacer tú para que esto que te está pasando empiece a ser de otra forma? ¿No? Cosas que hoy para nosotros es súper habitual, ¿no? Que la persona tiene que participar. Pero en el momento que lo plantea Milton Erickson, no era para nada habitual. Hoy se conoce mucho en coaching como protagonización, lo que hemos hablado de reprotagonización en metamodelo del lenguaje, ¿no? Participación activa de la persona. A esto él lo lleva, también lo vamos a ver en algunos casos, a que la persona tome las riendas de su propio proceso transformacional. Por ejemplo, cuento uno. Bueno, voy al otro principio porque aúna las dos cosas. Este sería un cuarto principio. Para mí una buena pregunta que sigo sosteniendo en mi mente y no pretendo contestarla, pero se las regalo, es ¿cuántas formas conocen ustedes de generar una participación activa en sus consultantes? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo hacen esto? Y me parece que es algo para aprender a responder según el modelo desde el que cada uno esté trabajando, ¿no? Me parece una linda pregunta a sostener. Algo de eso trabajamos en consultor terapéutico en transformación consciente, por eso tampoco quiero irme hacia ahí. La recuperación es producto de la reasociación experiencias vitales, ¿sí? Cuando yo comencé a hacerme esta preguntita, decir, ok, les cuento una, la que tiene que ver con Milton Erickson, pero cuando yo empecé a sostener esta pregunta de ¿y cómo genero la participación activa de la persona? Para mí, este quinto postulado responde en parte eso, ¿sí? Muchas veces acompañar a que la persona pueda reasociarse, o sea, que la persona pueda traer activamente experiencias vitales y que se reasocie, es una forma, ¿sí?, de estar participando activamente en su propio proceso terapéutico, ¿no? Aparecen las dos anidadas, son dos postulados distintos, ¿ok? Una es, tengo que participar y tengo que responsabilizarme de mi proceso de acompañamiento, ¿sí? Esa es una. La otra es, ¿y cómo se va a dar la sanación? A partir de la reasociación experiencias vitales. ¿Qué es reasociación experiencias vitales? Experiencias vitales quiere decir cosas que me han pasado en mi vida. Eso es una experiencia vital. Es decir, hechos significativos del pasado. ¿Qué va a trabajar mucho Milton Erickson? Dos cosas. Ir al pasado a buscar recursos y traer recursos del pasado y asociarse a esos recursos, esos estados de recurso, lo cual sería reasociarse a una experiencia vital que funciona como estado de recurso, y también parte de su terapéutica tenía que ver con ir a reescribir cosas del pasado para después sí recién asociarme a eso y traerlo al presente. Eso de reescribir excede un poco los contenidos de Practitioner, pero hay un caso muy, muy conocido donde él trabaja con una chica y hace que se imagine, ¿no? Una chica que cuenta que había tenido una infancia con un padre muy ausente, un padre muy ausente por trabajo, una madre muy ausente por vida social. Realmente ella había sido gente de adinerada, vamos a decirlo así. Ella tenía un muy buen pasar económico, pero tenía una muy mala infancia. Entonces, esto de reasociar experiencias vitales también es lindo pensar de que a veces lo que hacía Milton Erickson era, como en este caso, como crear nuevos recuerdos en el pasado. Es como, imagínate que está a través de procesos hipnóticos, ¿no? La llevaba para que todos los febreros, para que todo, bueno, no importa, no quiero hacer largo el caso, pero es como ir al pasado y recrear una escena, pero sería crear una escena, porque recrear sería volver a crear lo que estuvo. Sería crear una nueva escena como si hubiese sido existente en mi pasado y asociarme a eso como parte de la reasociación. Sumamente interesante. Excede un poco lo que hacemos en hipnosis y en el Practitioner, pero creo que está lindo contarlo.
El caso que quería compartirles tiene que ver con un caso que se llama de las violetas africanas. Es muy conocido y grafica algunos de estos principios. Se daba el lujo, como les decía, de integrar muchos paradigmas de acompañamiento. Uno de ellos era esto, ¿no? Donde se permitía ir a visitar a una persona que se valía muy poco de sus propios medios para subsistir, ¿no? En cuanto al andamiaje de lo diario, ¿no? En cuanto a cocinarse en su vida diaria, en lo cotidiano. Así que era asistida por una persona, la paciente realmente sufría de una depresión muy severa. Entonces, cuando él estaba allí conversando, ¿no? Un lugar sombrío, lúgubre, y estaba intentando conectar con la persona, porque él tenía mucho esto de generar un estado, como hablamos hoy, de congruencia relacional, aunque él no lo nombrara así, logra divisar en la habitación de al lado unas violetas africanas arriba de un refrigerador, de una heladera. Entonces, dentro de un marco, dentro de un cuadro, si quieren, donde era todo lúgubre, sombrío, él detecta eso como un nidito, un nicho de vida, ¿no? Él ve eso y dice, ahí hay vida, ¿no? Esto tiene mucho que ver, ahora después lo voy a contar, con un principio de la idea ericksoniana, una estrategia, si quieren, para mí es más un principio que una estrategia, que es el principio de utilización, ¿no? Él ve eso allí y lo toma para sí. ¿Qué quiere decir que lo toma para sí? Que empieza a pensar en la recuperación como la reasociación a experiencias vitales la recuperación como una reasociación de la persona a experiencias vitales. ¿Qué es una experiencia vital? Una experiencia que sume vida a la vida de la persona. ¿Qué había allí arriba de la heladera? Las violetas africanas, que era la única conexión con la vida que esa persona estaba sosteniendo, porque todo lo demás, en la conversación que él iba sosteniendo con la persona, ¿sí? No había vida. Entonces, principio de utilización de por medio, que tiene que ver con hacer uso de todo lo que aparezca en el espacio terapéutico, en la conversación, en la fisiología del otro, en el entorno del otro, para ponerlo a funcionar, en la dirección de lo que estamos queriendo crear. Eso sería la utilización. Él le da una prescripción, le da una tarea. Le pide a la señora que antes de que él vuelva a visitarla la próxima vez, compre una X cantidad de macetitas y que haga, ¿sí? Plantines de esa violeta africana. No sé si saben, pero la violeta africana requiere de mucho cuidado. Entonces le pide que haga plantines de esta violeta africana y que le regale a cada niño recién nacido en el hospital de su pueblo. Entonces, él le da esa tarea y se va. Cuando vuelve, la mujer tenía ahí cultivos ya de violetas africanas. Y entonces ahí es donde él se da cuenta, progresión de por medio, de que algo había empezado a desenvolverse, ¿no? Entonces él le da la indicación y le da la prescripción de que lleve una violeta africana a cada una de las personas que perdieran a un ser querido en su comunidad. Y se vuelve a ir y vuelve, y esto seguía creciendo y desenvolviéndose. Entonces le pide que lleve violetas africanas a la iglesia a la que iba habitualmente y que convide a los feligreses que allí participaban de las oraciones. ¿Sí? Prescripción de tarea. Entonces la mujer finalmente termina sanándose o curándose de la depresión. Y es más, siendo reconocida en la zona como la señora de las violetas africanas. Entonces, esto da cuenta, ¿no? Reasociación a experiencias vitales. Poder entender la experiencia humana como multidimensional y darse el permiso para hacer uso de la prescripción de la tarea, de una tarea que no era tan habitual en aquel momento. Otro principio, participación activa, la pone a la persona a trabajar en su proceso de recuperación. Fíjense, ¿no? En un solo caso, cómo aparecen todas estas cosas ligadas. Principio de utilización, donde tenemos integralidad, principio de utilización, la curación es participación activa de la persona. Hay mucho, me estoy saltando uno de la participación. La recuperación es producto de la reasociación a las experiencias vitales. Mucho de su terapéutica pasaba por ahí, por poder pesquisar una parte sana y generar una reasociación a esa parte sana. La reasociación a la parte sana, en este caso que cuento al menos, tenía que ver
con la prescripción de la tarea, pero muchas veces la reasociación a la parte sana, es decir, a la parte que suma vida a la vida de la persona, también puede tener que ver con una hipnosis, con un proceso de hipnosis, ¿no? Como decir, sí, yo cuando tenía 5 años fue mi mayor momento de esplendor bailando con mi padre, no sé qué, y yo hago una regresión a ese momento, ya lo vamos a ver en ejemplos más concretos. Quiero que quede la idea que por un lado está encontrar la experiencia vital a la cual voy a generar la reasociación y luego, sea por prescripción de tarea, sea por hipnosis y lenguaje, ¿sí? Que ya vamos a ver qué tipo de lenguaje es el que se utiliza para poder aprovechar y generar una reasociación a eso, o a través de las metáforas, como traía esto de la pareja que tenía disfunciones en la intimidad, y contar una metáfora. No importa el cómo, pero hay que ubicar dónde está esa porción de vida en la persona y hay que generar una reasociación a esa porción de vida. A la vez esto va a estar haciendo que la persona se implique en su propio proceso, que era el otro de los principios, ¿sí? Fíjense la cantidad de cosas. La verdad que, como les decía antes, hay mucho de Milton Erickson transcripto de sus casos y es como súper apasionante y los invito a eso, a los que tengan ganas de leer alguno de los casos y encontrar, ¿sí?, estos principios funcionando allí. Solo para aclarar, vimos los 5 postulados básicos, ya hablamos antes de la sugestión y el otro principio central para mí es el de la utilización, ¿no? Solo para traer de nuevo eso que recién aparecía. Hay distintas formas de hacer uso de la utilización, él lo traía todo el tiempo, es hacer uso de eso que está pasando, incluso del síntoma, para poner a funcionarlo en la dirección que lo necesito. Vamos a ver a veces que si estoy guiando un proceso de ir más profundo en un estado hipnótico y hay un ruido, y yo puedo decir algo así, en la medida que estás escuchando ese ruido, puedes estar yendo más y más profundo en tu estado de trance o en tu estado de relajación. Eso también es utilización. Me viene a mente, con esto les prometo que corto, otro caso de una chica que consultaba porque no lograba establecerse en una relación de pareja porque estaba muy inhibida, tenía 2 grandes paletas aquí entre los dientes, en los 2 dientes frontales, no sé cómo se llama, perdón, no sé de eso. Y entonces el tema era que ella no se animaba a conocer a nadie a consecuencia de cómo se veía en el espejo, ¿no?, con esa malformación, como lo decía para sí misma. Entonces le da la tarea a Milton Erickson, estos principios de utilización de pura cepa para mí, le da como tarea que aprenda a hacer un chorrito entre medio de sus 2 dientes frontales allí separaditos y que aprenda a escupir, sería por entre medio de sus dientes, y hacer un chorro con eso. Y le da esa tarea. Él obviamente antes de hacer estas prescripciones pide la colaboración. Primero establece como una relación muy importante y después pide colaboración. Dame 3 sesiones y no me cuestiones lo que vamos a estar haciendo y luego si querés cambiamos de terapeuta, como decir una cosa así, porque él sabe que las cosas que dice son medias estrafalarias. Hoy no lo serían tanto con lo que conocemos de actos psicomágicos, pero fíjense cómo la persona trae un tema que le preocupa y que le inquieta, que es la separación que tienen sus 2 dientes adelante. Él le da la tarea de que aprenda a hacer chorritos de agua a través de esos 2 dientes y después le pide que por favor juegue, ¿sí?, con ese chorrito con un compañero de trabajo al que ella le gustaba. Y a partir de eso sí cuenta la historia de que se pone a jugar y desde ahí se amiga con ese síntoma, ¿no?, eso que ella traía como síntoma, y le hace de apalancamiento a conocer a esta persona y terminan estando juntos, ¿sí? Esa es la verdad. Entonces eso es un principio de utilización. Lo que sea que emerge en el otro, tomarlo y hacerle, como decía el otro día, el aikido y ponerlo a funcionar como parte de la estrategia terapéutica, ¿sí? El principio de utilización lo vamos a ir viendo en los casos, en las inducciones y en otras cosas que vamos a estar ampliando en las cápsulas. Es sumamente importante. Entonces, rápidamente, integracionismo por un lado, multidimensionalidad por el otro, en cuanto al acompañamiento. Lo variable de la experiencia individual, ¿no?, nos obliga a adecuarnos al mundo del otro. El perfeccionismo como obstáculo en el proceso de acompañamiento. La participación activa de la persona para lograr la sanación. Y por último, la reasociación a las experiencias vitales.
Todo esto para mí es central. Si le sumamos lo que ya dimos de sugestión y lo que estamos dando ahora de utilización, tenemos más que suficiente para sumergirnos en el mundo de la técnica de Milton Erickson, que es lo que vamos a ver a partir de la próxima serie de cápsulas, ¿sí? Me falta aún una conversa y luego ya vamos a pasar a lo estrictamente técnico. Muchas gracias, espero que les esté sirviendo lo que estamos compartiendo hasta aquí y nos vemos en la próxima.